¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a B7 Noticias, nuestro informativo a través de Vivo TV. Repasamos los sucesos que sobresalieron durante la semana en nuestro país y el mundo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Guillermo, muchas gracias. Y bienvenidos a toda la teleaudiencia ya para compartir con ustedes las mejores noticias. Claro que sí, vamos a comenzar con el panorama nacional. El presidente Lacalle Pou dijo que trabaja para captar talentos nacionales e internacionales en su aspiración de convertir a Uruguay en un hub tecnológico, como había anunciado ya en Japón. Lacalle Pou anunció que el gobierno trabaja en un texto que permita atraer talentos, ya sea uruguayos que están viviendo afuera, o talentos internacionales que vengan a vivir a nuestro país a trabajar. El mandatario, durante su discurso en el evento Test and Invest del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llevó a cabo en Punta del Este, dijo que la redacción está siendo analizada por un equipo conformado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Al respecto, el mandatario destacó que el país está avanzado en la tecnología, en la logística, en el agro, entre otras áreas. Nuestro país, desde el año 90, está exportando tecnología. Y a la fecha hoy, entre software y servicios, se exportan en el entorno de $1.000 millones. En todo ese camino hay un recorrido, un esfuerzo que está anclado en algunos elementos que queremos compartir, que seguramente ustedes ya los conozcan, pero desde el gobierno los queremos reafirmar. El primero y el más importante es el talento nacional, el que no se puede sustituir. Se puede hacer todo en lo que resulta de infraestructura, de redes, pero si no hay talento nacional, las cosas no se logran. Y algunos visionarios hace muchos años empezaron a profundizar en la tecnología y en la innovación. Después, como decía hace un instante, la infraestructura que ha crecido de manera importante. Tercero y no menor, que obviamente abarca a este sector de la actividad tan importante, pero a todo el país. Y en este mundo tan vertiginoso, en este mundo tan cambiante, en este mundo donde de una elección a otra pueden cambiar las reglas, las leyes radicalmente, la estabilidad nacional, la fortaleza de las instituciones, esa antigua pero cada vez más vigente separación de poderes, el respeto a los contratos y las leyes a largo plazo hacen que aquí haya tierra fértil para estos emprendimientos globales. Un hombre de 35 años con un antecedente penal murió en la noche del pasado jueves tras haber sido baleado en la zona del barrio Sayago. Según informaron desde el Ministerio del Interior, pasadas las 22:30 horas ingresó un llamado al 911 que alertaba que en las inmediaciones de Bedia y Camino Ariel se encontraba una persona herida de arma de fuego. Mientras personal policial se dirigía a la zona, otro equipo que se encontraba cerca del lugar reportó a la central que se les había acercado una camioneta en la que estaban trasladando a un centro de salud al hombre herido. Una vez llegó a una mutualista privada, la víctima llegó a ser asistida, pero finalmente se constató su fallecimiento por varias heridas de arma de fuego. La información primaria del Ministerio del Interior señala que el hombre tenía 35 años y contaba con un antecedente. El asesinato tuvo lugar en las inmediaciones de Bedia y Camino Ariel, pasadas las 22 horas de este miércoles. Desde allí fue trasladado en una camioneta particular un hombre de 35 años con varios impactos de bala. Ingresó a un centro de salud donde más tarde perdió la vida, indicó el Ministerio del Interior. La víctima registraba un antecedente penal, según informó la policía. Cuando los móviles llegaron a la escena, tras un llamado al 911, se cruzaron con la camioneta que trasladaba al herido y les informó que se dirigían a la emergencia. Más tarde, desde la mutualista Círculo Católico, se le avisó a la policía que el herido había muerto. Ahora, el homicidio es investigado por los detectives de la Zona Operacional 3 y la Fiscalía Especializada. Los trabajadores médicos reclaman tener más tiempo de atención a los pacientes en las policlínicas.
Continúa por estas horas la negociación colectiva de los trabajadores médicos. Las principales reivindicaciones de cara al convenio para los próximos 3 años son salario, condiciones de trabajo y asistencia. Desde el Ministerio de Trabajo plantean un escenario optimista, confían a que se llegue a buen puerto porque ya que es un sector con madurez en la negociación, lo ha demostrado en el pasado, dijo el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, que es el mediador en esta negociación. Uno de los reclamos históricos de los médicos es tener más tiempo de atención para brindarle a los pacientes en las policlínicas. Los médicos plantean volver a la pauta establecida antes de la pandemia. En ella acordaron un cronograma para avanzar de manera progresiva hacia una atención de 4 pacientes por hora, al igual que rige para ACE. Hoy, las mutualistas tienen la pauta de 5 usuarios por hora, 1 por teléfono. Esta pauta se fijó, como decíamos, durante la pandemia, aunque en momentos más críticos todas las consultas se realizaron por teléfono. En ese momento se entendía el contexto, aceptamos, dijeron los médicos, pero hoy la situación es otra. Esto lo expresó Minarrieta, que es del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Lo ideal es que te tomes el tiempo necesario. No es lo mismo una consulta sencilla a tener que informarle a un paciente que tiene una enfermedad compleja, cáncer o una cirugía mayor, que requieren de explicarle y que el paciente pueda preguntar y entender, comentó José Minarrieta. Con unos minutos más se gana el promedio total, explicó el dirigente. Te da cintura en la atención, te manejás distinto si tenés 8 pacientes en 2 horas que si son 10 o si son 12. Y vamos con otras noticias. El exdirector de casinos en gobiernos del Frente Amplio, actual consejero en la Comisión Mixta del Hipódromo de Las Piedras, Javier Chá, renunció al cargo al cual había sido nominado directo por el intendente Yamandú Orsi por haberse viralizado unos audios de WhatsApp donde profiere graves insultos contra la gente de derecha. Chá dimitió luego de que se divulgaran en un medio de prensa un audio privado en el que insulta a la derecha en Uruguay, en el marco de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en el balotaje de Brasil. Argumentó que al ser una conversación privada y en broma se usaban palabrotas. A mi amigo le resultó muy divertido y se lo pasó a otro amigo y ahí se viralizó, detalló. Consideró que fue una payasada con un amigo y que alguien que no lo quiere decidió compartirlo para hacerle daño. El jerarca definió sus dichos como una animalada. Hola Tito, te felicito. Mirá, estuve hablando con la gente amiga mía que está ahí cerca de Lula. Es un folgorio, una fiesta enorme, están festejando como locos. Pero además me aseguraron, porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, en la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapí, los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, pueden ir ahí a la frontera con Brasil a hacerse rajar el que los van a cogidos a todos. ¿Ah? Que pasen lindo, faltan 23 meses para que rompamos el culo en Uruguay. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, aseguró que antes de fin de año tiene pensado comparecer ante la Junta Departamental de Montevideo para plantear algunos temas importantes, entre los que destacó algunas modificaciones normativas que entiende necesario luego de que el legislativo capitalino votara una moción por un juicio político en su contra. Los periodistas presentes le consultaron sobre el rechazo de la bancada de los senadores del Frente Amplio a pedido de juicio político y Cose respondió que los legisladores frente amplistas tuvieron un discurso muy serio y que desde esa seriedad invitaron a la reflexión, convocando a los demás partidos a pronunciarse categóricamente sobre el hecho. A su entender, los senadores del Frente Amplio pusieron este intento de destitución en el lugar que corresponde. Les agradezco profundamente y espero que el sistema político responda a la altura, expresó. La rueda de prensa se le dio en el marco de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en el edificio de la comuna capitalina y coincidió algunos minutos con la calle Pou, según dijo. No habló del tema con el mandatario porque era una actividad destinada a los libros y no a asuntos políticos. Seguimos avanzando en B7 Noticias. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue teniendo valoración positiva por parte de los uruguayos. Esto según
un trabajo de la encuestadora Cifra. La aprobación del mandatario midió un 47% y la desaprobación trepó al 42%. La empresa encuestadora Cifra presentó esta semana un nuevo estudio de opinión pública sobre la gestión presidencial. La calle Pou tiene, según este informe, como decíamos, una aprobación del 47%, mientras que un 42% de los encuestados desaprobaron esa gestión. Esta medición que presentó Cifra con los colegas de Telemundo se mantiene casi como desde el inicio de la gestión, es decir, muy polarizada. La encuestadora observa que 8 de cada 10 que votaron al presidente están satisfechos con el trabajo realizado por el mandatario, mientras que 1 de cada 10 entre los votantes frente apristas lo están. Mientras tanto, solamente, claro, como decíamos, 1 de cada 10 respalda la gestión del Frente Amplio, la gestión de la calle Pou. En este año, la aprobación de la calle cayó 8 puntos, dado que en febrero tenía un 55% de aprobación. Los juicios negativos, en tanto, aumentaron también unos 8 puntos porcentuales, pasando de 34 a 42%. Si se evalúan los cambios a lo largo de estos 3 años de gobierno, durante el primer año, el promedio de aprobación del presidente era de un 63%, un porcentaje que apenas descendió durante el segundo año hasta llegar al 60%. En este, que es su tercer año de gobierno, el promedio de aprobación del presidente es de 50 puntos. La aprobación anual cayó entonces 3 puntos entre 2020 y 2021 y 10 puntos entre 2021 y 2022, según destaca la encuestadora. La desaprobación, en cambio, aumentó más entre el primer y el segundo año de gobierno, o unos 11 puntos, mientras que entre 2021 y 2022 aumentó unos 9 puntos porcentuales, según agregó la encuestadora Cifra, subrayando además que la calle sigue teniendo la aprobación de la mayoría de la población, pero que esa aprobación se va acortando. La diferencia entre quienes aprueban y quienes no, que hoy es un 5%, como decíamos, 47 que sí y 42 que no. La encuesta dice que la caída en este bimestre, si bien no es enorme, sí es clara y que puede deberse a otros factores vinculados a preocupaciones por temas cotidianos, como por ejemplo la inflación o la inseguridad. Incluso con esta caída está la calle Pou en una posición mejor que la gran mayoría de los presidentes del último medio siglo, a la misma altura de su mandato. Más del 25% de las asignaciones familiares que se suspenderían a fin de mes corresponde a familias con niños menores de 5 años. La Administración Nacional de Educación Pública envió al Banco de Previsión Social la lista de menores de edad que no están yendo a estudiar y que cobran asignaciones familiares. Se trata de 791 menores que dejarán de recibir prestaciones. A lo largo del mes de octubre fue que se hizo el segundo control anual al respecto, cumpliendo así con un decreto del fallecido expresidente Tabaré Vázquez que marca la suspensión del pago de asignaciones familiares para menores que no estén concurriendo a centros de estudios, escuelas, liceos o UTU. De no regularizar la situación, el 1 de diciembre estas personas dejarán de cobrar la asignación familiar. A fines de julio, el gobierno iba a suspender unas 11.500 asignaciones familiares, cumpliendo por segunda vez en la administración de Luis Lacalle Pou con este decreto. La primera vez que se había hecho esto había sido en octubre de 2021, cuando se habían cortado unas 9.000. El gobierno decidió no aplicar la medida durante la pandemia por el COVID-19. Según datos de la cartera, durante agosto, 4.158 menores regularizaron su situación. Por lo tanto, finalmente no les fue suspendida la prestación. Acá hay una señal que ha sido clara, la hemos mantenido en forma clara y dijimos que no hay marcha atrás, es que si no se cumple con la contraprestación, no se paga o se suspende la prestación. Entre otras cosas porque la gran mayoría de 380.000 menores que motivan la asignación familiar plan de equidad, en esta instancia, según lo que constató ANEP, el incumplimiento no llega a 800. Nosotros no podemos dar la señal que lo mismo ir al centro de estudios que no. Por tanto, el lineamiento es claro, no hay vuelta atrás, pero se busca asumir un rol proactivo con ANEP, con BPS y desde el Ministerio de Desarrollo Social para localizar el motivo de las circunstancias y buscar revertirlo. ¿Qué significa revertirlo? Que efectivamente concurran a los centros de estudios. Si no, se hipoteca el futuro de muchísimos gurises.
El gobierno está decidido ya en otro orden a implementar la reforma educativa y juega fuerte en la decisión del presidente de la calle Pou de salir a recorrer el país, a defender la reforma y además ha presentado un spot para informar a la ciudadanía que, en palabras de la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, viene a contrarrestar el falso relato de quienes se han opuesto a la reforma. El presidente de la calle Pou convocó a dirigentes de la coalición oficialista y a las autoridades de ANEP a una reunión que se llevó a cabo en la residencia de Suárez y Reyes, con el objetivo de conversar y dar impulso a esta reforma que se ha constituido en uno de los ejes centrales de la administración de la calle Pou. En el encuentro se concluyó que el gobierno tiene la necesidad de defender con más claridad esta transformación, lo que significa comunicarla al común de la ciudadanía y salirse un poco del eje en el que hoy en día está estancado el debate, enfocado en el duelo que han mantenido las jerarquías de la educación pública con los sindicatos, que a su vez ofrecen una oposición furibunda a esta reforma. A la reunión, asistieron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, varios ministros, y lo que incluyó, por supuesto, además la presencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y obviamente también la del presidente del CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, que brindaron herramientas a los dirigentes para comprender mejor de qué trata la transformación que se busca para que la puedan explicar de mejor manera. El momento coincidió además con el lanzamiento de una campaña de bien público que se inició con un primer video compartido en redes sociales que anunció la llegada a las aulas de la mentada reforma educativa. Cuando sea grande voy a ser arquitecto. Pues doctora. No sé. Quiero ser caricaturista. Actor. Veterinaria o doctora. Llega la transformación educativa a las aulas. Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. Los estudiantes aprenden con planes y programas que motivan y generan herramientas para su futuro. Aquellos de contexto vulnerable reciben tutorías, acompañamientos, horario extendido y alimentación. Los docentes mejoran su formación y acceden al título universitario. Y los centros educativos tienen más autonomía y capacidad para dar respuesta a sus necesidades. Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias, el cambio es posible. Con la transformación educativa, Uruguay tiene futuro. ANEP, Presidencia. Es indispensable salir a comunicar lo que significa esta transformación, basándonos en que hay muchas medias verdades y en ese sentido se construyen a veces falsos relatos que impiden realmente conocer efectivamente de qué se trata. En síntesis, eso fue lo conversado en el encuentro, al que convocados por el presidente de la calle Pou a la residencia de Suárez y Reyes, asistieron además de la vicepresidenta, legisladores de la coalición de gobierno, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el presidente de la ANEP Robert Silva y el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira. Fue una muy buena reunión donde recibimos de primera mano de las autoridades educativas todo el proceso que se ha iniciado y lo que se piensa hacer siguiendo con esta transformación, que vuelvo a decir, para nosotros es el camino inexorable para precisamente enfrentar inequidades en la sociedad y darle a las nuevas generaciones las herramientas que precisan para enfrentar el mundo en el que estamos avisorando. Hay momentos para el diálogo y luego momentos para la acción, donde no significa que se interrumpa el diálogo, pero que sí es indispensable avanzar en algo que, vuelvo a decir, nosotros entendemos básicamente que es una transformación que fundamentalmente elimina inequidades presentes en la sociedad y que tiene que ver con la mejora del sistema educativo, especialmente para los más vulnerables. Y seguimos con más noticias. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional empiezan a criticar cada vez con más firmeza el accionar de algunos fiscales en la liberación de detenidos por entender que hay evidencia contundente para otro tipo de decisiones. El fiscal de Corte, Juan Gómez, da una respuesta antidemocrática al decir que estas cosas hay que abordarlas a puertas cerradas. Varios agentes policiales de Maldonado se muestran indignados por las decisiones fiscales sobre algunos delincuentes. En las últimas horas atraparon a un sujeto con 14 antecedentes por hurtos y le dieron 3 meses de arresto domiciliario a cumplir en la casa
de un hermano. La policía de Maldonado detuvo a un hombre de iniciales AP el pasado 31 de octubre, luego de que este cometiera 2 hurtos en el balneario de Pinares. El delincuente era conocido, pues ya tenía 14 antecedentes por el mismo delito. Vecinos de Villa Biarritz exigen conocer detalles de la explosión del edificio que provocó la muerte de 2 personas y afectó la vida de varias más. El miércoles de la semana pasada, la jueza Dolores Sánchez solicitó la reapertura del caso tras un pedido de las víctimas del hecho. Las compañías de seguros y los familiares de algunos de los afectados fueron quienes, a fines de septiembre, solicitaron que se reabriera la investigación debido a las discrepancias con el informe final de la Dirección Nacional de Bomberos, tras el que se determinó el cierre del caso. En un comunicado, las familias del edificio de Leyenda Patria e Hidalgos afirman que toda la sociedad merece saber lo que pasó hace 3 meses en la explosión que provocó la muerte de 2 personas, dejó varios heridos y pérdidas de millones de dólares en daños materiales. La estructura del edificio Caicove sufrió deterioro casi total. Afirman que por respeto a los fallecidos, a su familia, a todas las víctimas y damnificados, se decidió no realizar declaraciones en ese momento y esperar por los informes técnicos y la justicia. Debieron abandonar sus hogares y esperar enfocados en la recuperación física y emocional, con la incertidumbre de no saber si volverían al lugar. Hoy creen que fue un hecho de magnitud e impacto y que merece una investigación de mayor profundidad, con un extremo rigor técnico y científico del que fuera realizado en busca de la verdad. Piden a la justicia respuestas y que no se deje de investigar lo ocurrido. Aseguran que la sociedad merece saber qué pasó y por qué no se pudo prevenir. En la explosión de gas del pasado 22 de julio y que conmocionó el barrio Villa Biarritz, fallecieron 2 habitantes, una pareja de ancianos de 88 y 79 años, que vivía en el 3er piso, epicentro de la explosión. Vamos a noticias del ámbito internacional. Israel bombardeó objetivos en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos. Los disparos de cohetes no fueron reivindicados, pero medios locales apuntan a la yihad islámica palestina tras la muerte de uno de sus miembros en una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Aviones israelíes atacan objetivos en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos. Uno de los objetivos fue un puesto militar subterráneo del grupo islamista Hamas. Los disparos de cohetes palestinos, los primeros desde la última escalada bélica en agosto, no fueron reivindicados, aunque medios locales apuntan a la yihad islámica palestina. El movimiento armado yihadista los habría lanzado en respuesta a la muerte de uno de sus miembros durante una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Es uno de los 4 palestinos muertos este jueves a manos de las fuerzas israelíes en incidentes separados. 3 murieron en redadas en Cisjordania y el otro tiroteado tras apuñalar a un oficial de policía en Jerusalén Este. El miembro de la yihad islámica perdió la vida en una redada en Jenin, en la que también murió un adolescente de 14 años. Estas son imágenes del funeral de ambos. En dicha redada resultaron heridas 4 personas, incluido un niño de 8 años. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró que el nuevo gobierno italiano ha sido escuchado en una serie de reuniones que mantuvo con los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea en Bruselas. En estas reuniones, sostuvo, ha podido desmontar la narrativa construida contra su mandato y demostrar que no son marcianos. No somos marcianos, somos personas que defienden sus posiciones, expresó Meloni sobre sus reuniones con la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo y el presidente del Consejo Europeo. De este modo, la mandataria italiana se ha demostrado satisfecha por el clima encontrado en su ronda de contactos con los máximos responsables de las instituciones europeas, con quienes asegura que ha tenido una interlocución franca y positiva.
Vamos a repasar lo más importante que se dio esta semana del deporte, Gabriela, donde Peñarol volvió a quedar eliminado, esta vez de la Copa AUF Uruguay, por penales con La Luz, que le ganó en el partido de vuelta disputado en el Estadio Centenario y por tiros penales lo eliminó del certamen. La Luz, el equipo de Aires Puros, que además jugará en la próxima temporada en la primera división profesional, derrotó a Peñarol y es finalista de la Copa AUF Uruguay. La Copa AUF Uruguay que conoció apenas 48 horas después a su segundo finalista, Defensor Sporting, le ganó de atrás a Progreso, empezó ganando el equipo Gaucho del Pantano 1-0, pero lo dio vuelta a Defensor con 2 de los 3 goles del juvenil Andrés Ferrari y se metió en la final. Por lo pronto serán La Luz y Defensor Sporting lo que jueguen la final de la Copa AUF Uruguay. Algunas otras cortitas del deporte de esta semana. Renunció a la dirección técnica de Danubio Jorge Fossati, el experimentado entrenador. No se sabe si seguirá su campaña en nuestro medio o en el exterior. Es muy probable que sea en el exterior, aunque algunos lo vinculan a Peñarol por el pasado que tuvo en el equipo carbonero. Vamos a ver qué pasa. Él había dicho, Fossati, que había tenido muchas propuestas también desde el exterior. Y el que renunció también a Boston River fue Ignacio Iturralde. Después de una gran campaña en el conjunto Sastre, decidió ponerle fin a su experiencia como entrenador del equipo del barrio Bolívar, por lo que seguramente la directiva estará abocada a buscar sustituto. ¿Qué pasará con Pablo Repeto, el director técnico nacional? O no se sabe, algunos especulan de que va a continuar, otros que no. Lo cierto es que su situación complicada es a nivel familiar, la familia está en Ecuador, pretende de que Repeto vuelva, así que eso todavía no puede saberse. Sí se sabe, Gabriela, que Luis Suárez no va a continuar, de hecho le regaló a sus compañeros un iPhone 14, ¿qué te parece? A cada uno. Un teléfono de última generación. Qué bien Suárez. Sí, qué bien Suárez, ¿no? Queremos todos así, compañeros como esos, ¿no? Bueno, lo cierto es que más allá de lo material, lo lindo fue el gesto, porque además mandó diseñar la carcasa con la foto del plantel campeón. Ah, qué lindo. Sí, muy lindo detalle. En el Parque Central, con una leyenda que dice Club Nacional de Fútbol, campeón uruguayo 2022, y además todo eso en una funda celeste con la firma de Suárez. Tuvo todos los detalles Suárez, sin duda que sí. Bueno, ¿qué más del deporte podemos establecer? Tacuarembó y Nacional disputarán la Copa Carlos Gardel el sábado 12 de noviembre a las 16 horas en el Estadio Raúl Goyenola. Se verán las caras los campeones de la Primera División Amateur y la Primera División Profesional. El equipo rojo del norte, que en el 2023 competirá en la Segunda División Profesional, lleva 8 años sin enfrentar a los tricolores. La última vez fue el 6 de diciembre de 2014 en el Goyenola. La última vez de los albos jugando en el principal escenario tacuaremboense fue hace 14 meses, el 11 de septiembre del 2021, cuando igualaron 1-1 con Cerro Largo. En las próximas horas se darán a conocer detalles de la venta de entradas por parte de Tacuarembó. Muy bien. Bueno, y hasta aquí las noticias en B7 Noticias a través de Vivo TV. Recuerden que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @VivoTVUy en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Bueno, Gabriela, ¿cómo la pasaste? Muy bien, un gusto compartir las noticias con ustedes, Guillermo, y con ustedes allí. Les esperamos hasta la próxima con ustedes por aquí. Bueno, que pasen muy bien, buena semana.